Hola, mi nombre es Jason Jair Peña y durante los siguientes minutos daremos un recorrido por el presente tutorial, en el cual se resalta el análisis de 3 documentos de apoyo de la unidad 1 y 2 del Plan de Estudios de la asignatura Contratación, Planeación y Gestión del Desarrollo del Programa de Especialización en Gestión Pública de la UNAP enfocados a la contratación estatal. De esta manera, primero se resaltarán conceptos básicos generales definidos desde Ley 80 de 1993 y presentados en el documento Régimen de Contratación Estatal por Hernán Roa Rojas y Cornelio Roa Díaz. Posteriormente, se visualizará el video explicativo de la doctora Zoraida Lucía Castro, denominado Marco Jurídico y Normativo de la Contratación Pública ajustada al ordenamiento legal. Seguidamente, se resaltará mediante lectura textual del documento Manual de Contratación, versión 4.0 de 2016 de la Auditoría General de la República, los principios de la contratación y se hará una descripción de las etapas de la contratación estatal. Por último, los dejaré con un video explicativo de manera general producido por estudiantes de la UNAP Seccional Bogotá en 2014, concerniente a la temática contratación estatal. Iniciemos con las definiciones descritas en el régimen de contratación estatal. Se denomina entidades estatales: la nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al 50%, así como las entidades descentralizadas directas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación de ellas que ellas adopten en todos los órdenes y niveles. Por último, el Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura y Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las Contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales y en general los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capital para celebrar contratos. Hay una nota adicional aquí en el régimen de contratación que nos dice: el literal B del numeral 1 fue declarado exequible mediante sentencia C-0374 de 1994 de la Corte Constitucional. ¿Pero qué significa que esté declarado exequible? Exequible se puede definir como asequible o algo posible. En Latinoamérica se indica que una ley se declara exequible cuando concuerda y es acorde con la constitución política del país. En ocasiones también sucede cuando se impugna algún artículo de una ley y tras ser revisada la alegación se realiza un veredicto positivo, exequible. Esto es que la ley sigue como está, puesto que no afecta en absoluto a la Constitución. Un sinónimo o otra definición es que exequible o la exequibilidad es una clase de sentencia emitida por la Corte Constitucional en la que se manifiesta que una ley es acorde a la Constitución política. Se dice que una norma es declarada exequible cuando su contenido se ajusta a la Constitución política o Carta Magna. Se denominan servidores públicos las personas naturales que prestan sus servicios dependientes a los organismos y en entidades descritas anteriormente, con excepción de las asociaciones y fundaciones de participación mixta, en las cuales dicha denominación se predicará exclusivamente de sus representantes legales y de los funcionarios de los niveles directivos, asesor o ejecutivo, o sus equivalentes, de quienes se le delegue la celebración de contratos en representación de aquellas. Por otra parte,
son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas que tengan capacidad para celebrar contratos en representación de estas. Hay un artículo de la Constitución, el artículo 123, que nos menciona las prohibiciones a los servidores públicos. El artículo 127 nos dice: los servidores públicos no podrán celebrar por sí o por interpuesta persona o en representación de otro contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones legales. A los empleados del Estado que se desempeñen en la rama judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio. A los miembros de la fuerza pública en servicio activo se les aplican las limitaciones contempladas en el artículo 219 de la Constitución. Los empleados no contemplados en esta prohibición solo podrán participar en dichas actividades y controversias en las condiciones que señala la ley estatutaria. ¿Qué nos dice el artículo 219 de la Constitución para las fuerzas públicas? La fuerza pública no es deliberante, no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley. Los miembros de la fuerza pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos. Se denominan servicios públicos los que están destinados a satisfacer necesidades colectivas en forma general, permanente y continua, bajo la dirección, regulación y control del Estado, así como aquellos mediante los cuales el Estado busca preservar el orden y asegurar el cumplimiento de sus fines. De la competencia para dirigir licitaciones y para celebrar contratos estatales. En las entidades estatales a que nos referimos anteriormente, la competencia para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones y para escoger contratistas será del jefe o representante de la entidad, según el caso. Tienen competencia para celebrar contratos a nombre de la Nación el Presidente de la República. Tienen competencia para celebrar contratos a nombre de las entidades respectivas, los miembros del despacho, los directores de departamentos administrativos, los superintendentes, los jefes de unidades administrativas especiales, el presidente del Senado de la República, el presidente de la Cámara de Representantes, los presidentes de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y sus consejos seccionales, el Fiscal General de la Nación, el Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación y el Registrador Nacional del Estado Civil. A nivel territorial, los gobernadores de los departamentos, los alcaldes municipales y los distritos capital y especiales, los contralores departamentales, distritales y municipales y los representantes legales de las regiones, las provincias, las áreas metropolitanas, los territorios indígenas y las asociaciones municipales en los términos y condiciones de las normas legales que regulen la organización y el funcionamiento de dichas entidades. Y por último, los representantes legales de las entidades descentralizadas en todos los órdenes y niveles. Todos ellos tienen competencia para dirigir licitaciones y para celebrar contratos estatales.